El tiempo de Adviento tiene dos etapas. La primera etapa, que es la más grande, ocupa casi 3/4 partes del Adviento. Nos prepara para nuestro encuentro definitivo con Cristo en su parucía, cuando venga de forma definitiva por segunda vez para juzgar a vivos y muertos. Es solo la última parte del Adviento la que nos prepara para la Navidad, y estamos en ella desde el 17 de diciembre, que es cuando comienza lo que se conoce como las ferias mayores de Adviento. Estos últimos días del Adviento, de una manera progresiva, nos van preparando para la celebración de la Natividad del Señor. Y una parte importante desde un punto de vista litúrgico y espiritual de estas ferias mayores son las antífonas de la O. Me gustaría, en estas últimas 3 emisiones de Adviento de Semillas para la Vida, aprovechar las antífonas de la O para ir reflexionando acerca de la cristología que van desarrollando de forma progresiva, y que esto nos ayude a comprender mejor quién es ese Mesías que ha de nacer en un pesebre en Belén. Así, a lo largo de estas últimas 3 emisiones de Adviento de Semillas para la Vida, voy a compartir contigo uno de los capítulos de mi libro más reciente, Ven Pronto, Señor, Espiritualidad Litúrgica de Adviento. Este libro lo puedes adquirir en Amazon en presentación tanto digital para Kindle como impresa. Entremos en materia. Dice así este capítulo: Las antífonas de la O. Las antífonas de la O enmarcan los cánticos evangélicos en las vísperas de la liturgia de las horas a lo largo de las ferias mayores de Adviento del 17 al 23 de diciembre. Las vísperas del 24 quedan excluidas, pues ya no son parte del Adviento. Son de hecho las primeras vísperas de la solemnidad del nacimiento del Señor. Estas bellas antífonas reciben su nombre del hecho de que cada una comienza en latín con la exclamación O. En español O. Se compusieron entre los siglos 7 y 8 para expresar una síntesis de los deseos de salvación de la humanidad entera como un compendio del espíritu del Adviento. Todas están compuestas siguiendo la misma estructura. Una invocación exclamativa que inicia con O y emplea distintos títulos mesiánicos. Una cláusula anamnética que le recuerda al Señor algo que ha hecho por su pueblo. Y una petición concreta en favor de nosotros que siempre inicia con el verbo ven, creando una sensación de urgencia y anhelo de que el Señor nazca entre nosotros en la Navidad. Lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la creencia. Lo que rezamos es lo que creemos. Así, en conjunto, las antífonas de la O que rezamos en la liturgia de las horas desarrollan toda una cristología, de modo que conocerlas y comprenderlas nos ayuda a conocer más de cerca a Cristo Jesús. Cada antífona empieza por la exclamación O, seguida de un título mesiánico tomado del Antiguo Testamento. El 17 de diciembre, O sapiencia, sabiduría. El 18, Adonai, Señor. El 19, Radix, raíz. El 20, Clavis, llave. El 21, Oriens, oriente. El 22, Rex, rey. Y el 23, Emmanuel, Dios con nosotros. El orden en que los títulos mesiánicos son articulados es deliberado, a fin de formar un acróstico a la inversa. Leyendo al revés la primera letra del nombre mesiánico posterior a la O, tenemos O, S de sapiencia, O, A de Adonai, O, R de Radix, O, C de Clavis, O de Oriens, O, R de Rex y O, E de Emmanuel. El acróstico es pues Erocras, que significa seré mañana, o mejor aún en el contexto litúrgico de Adviento, vendré mañana, que es como la respuesta promisoria que nos da el Señor ante nuestro anhelo por su llegada, que expresamos diciendo, ven pronto, Señor. Esta promesa se cumplirá de forma inmediata con su nacimiento en la Navidad. El 17 de diciembre, la antífona dice, O sapiencia, que exore altissime prodigisti, oh sabiduría,
que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad. Ven y muéstranos el camino de la salvación. La primera de todas estas invocaciones se dirige a la sabiduría. En el contexto litúrgico de estas antífonas, la sabiduría ya no es la figura personificada del Antiguo Testamento, sino Jesús mismo. Aunque no de forma explícita, el Nuevo Testamento había preparado esta identificación, como podemos ver en la primera carta de Pablo a los Corintios. Sabemos de dos textos del siglo III que identifican claramente la sabiduría con Jesús. El primero fue encontrado en Egipto en 1945. En el pueblo de Nag Hammadi, un pastor musulmán encontró una vasija sellada que contenía un conjunto de 13 papiros manuscritos en el idioma copto. Entre ellos se encontraron los textos de las enseñanzas de Silvano, que identifica a Jesús con la sabiduría. El segundo aparece en el Tratado de Orígenes sobre los Principios, al comentar el capítulo 7 del libro de la Sabiduría. Dice la antífona que esta sabiduría ha brotado de los labios del Altísimo, una expresión que proviene del libro de Siráside. Es la primera palabra de la sabiduría en el largo discurso de Siráside y se refiere a la palabra creadora de Dios en el primer poema de la creación, en el libro del Génesis, mediante la cual todas las cosas fueron creadas. En el Nuevo Testamento, Juan y Pablo han aplicado esta doctrina a Cristo mismo. Según el libro de la sabiduría de Salomón, la sabiduría se despliega vigorosamente de un confín al otro del mundo y dispone todo con suavidad, como dice el tercer verso de esta antífona. Al final del breve discurso en el que invita a todos a su banquete, la sabiduría concluye diciendo: «Dejaos de simplezas y viviréis, y dirigíos por los caminos de la inteligencia». La parte final de la primera antífona nos remite a este pasaje, pero pidiendo a la sabiduría misma, es decir, a Jesús, que nos muestre este camino en el que nos desea vernos caminar y por el cual habremos de salvarnos. En resumen, la primera antífona retoma algunos textos fundamentales de la corriente de la sabiduría del Antiguo Testamento, enfatizando la obra de la sabiduría, identificada en Jesús, en la creación y en su permanencia activa y benevolente en el universo. El 18 de diciembre encontramos en la antífona de la O Adonai, et dux domus Israel. Oh Adonai, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste tu ley, ven a librarnos con el poder de tu brazo. El comienzo de esta antífona sorprende con la invocación a Adonai, que significa Señor. ¿Por qué esta palabra hebrea? Una explicación es la intención del autor de formar el acróstico mencionado anteriormente, Herocrás. Sin embargo, esta segunda antífona hace referencia a la liberación de Israel en el Éxodo, luego de que la primera hiciera referencia a la creación en el Génesis. Aunque se salta la epopeya de los patriarcas, la continuidad temática es evidente, y el nombre de Dios empleado en la invocación resulta una genialidad que marca esta continuidad a la vez que embona en la formación del acróstico. En la Vulgata, la traducción al latín de la Escritura, San Jerónimo conserva el vocablo hebreo Adonai en Éxodo 6:2, cuando el Señor le explica a Moisés que no reveló mi nombre Adonai a los patriarcas, pero ahora lo hace por primera vez con Moisés. Y es que esta segunda antífona es un compendio del Éxodo. La expresión que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente nos remite al tercer capítulo del Éxodo, pero la frase en la zarza ardiente, en latín in igne flame rubi, de forma literal, proviene de los Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban se enfrenta al sumo sacerdote y al Sanedrín antes de ser lapidado y convertirse en el primer mártir del cristianismo. La antífona hace referencia también a la Torá, que el Señor entregó a Moisés para el pueblo, y concluye con la petición: ven a librarnos con el poder de tu brazo, que de cara a la Navidad resuena con mucha fuerza
ante el inminente nacimiento del Salvador. En la próxima emisión reflexionaremos acerca de las siguientes antífonas de la O, en concreto, O radix Iese, O renuevo del tronco de Jesé, y O clavis David, O llave de David. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.